Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos a la doctora Holly Worden. Ella es doctora en Geografía Cultural, es originaria de los Estados Unidos, lleva 11 años viviendo en Oaxaca y trabajando sobre sus líneas de investigación que involucran o que tienen que ver con migración transnacional, género y desarrollo, mujeres indígenas y los derechos político-electorales. Y muchos de sus artículos aparecen en revistas académicas de los Estados Unidos y en libros publicados en México. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO. Pues bien, doctora, bienvenida. Pues nos gustaría que nos fueras comentando de qué se tratan tus líneas, qué es lo que haces con tus temáticas de investigación. Ok, pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir lo que estoy haciendo. Muchas veces los investigadores o estamos en campo o estamos en la oficina escribiendo, entonces es grato tener la oportunidad de platicar un poco contigo, mi colega, y con el público en general sobre qué es lo que ando haciendo. Yo diría que a grandes rasgos estoy estudiando lo que son las relaciones de género en contextos comunitarios o dentro de la organización comunitaria. Y lo que me ha interesado mucho es ver cómo esto se va cambiando o desarrollando por medio de diferentes temas. Ya mencionaste el tema de la migración, de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, y mencionaste género y desarrollo, y ahí tengo un proyecto sobre café. Entonces lo que me gustaría ir haciendo es desarrollar esos tres temas de cómo los veo en relación a cómo reconfiguran o qué retos plantean para las relaciones de género dentro de la organización comunitaria, ¿no? Yo llegué a Oaxaca para hacer mi tesis de doctorado, la investigación de mi tesis de doctorado, y quería enfocarme en la migración, ¿no? Sobre todo mi idea era ver cómo la migración hacia los Estados Unidos afecta a la vida en los pueblos. La literatura académica que yo estaba leyendo, la mayoría en inglés, sobre migración México a Estados Unidos, identificaba que los hombres eran los que migraban. Más que nada, hombres se fueron, mujeres quedaron. Entonces eso era mi planteamiento al llegar a Oaxaca. Sabía que en Oaxaca había mucha emigración hacia los Estados Unidos y quería ver qué pasará con las mujeres que se quedaron en los pueblos, qué roles iban a tomar de diferente forma dentro del contexto comunitario, dentro de la producción agrícola, dentro de diferentes ámbitos, ¿no? Llegué a Oaxaca y fue muy interesante porque fui a la Sierra Norte y en Oaxaca aprendí que hay diferentes patrones migratorios según las zonas, ¿no? Entonces, en la Sierra Norte tiene una trayectoria histórica de migración desde la época del Bracero, que fue un programa durante los años 40 a 60 más o menos en los Estados Unidos, donde buscaron a hombres mexicanos a ir a trabajar en campos agrícolas en los Estados Unidos. Entonces, muchos de los braceros mexicanos que se fueron salieron de lugares de otros estados como Jalisco, Michoacán, donde hay una trayectoria muy fuerte de migración hacia Estados Unidos, pero también en Oaxaca habían zonas donde hombres entraron a ese programa. Y una de estas zonas es la Sierra Norte, otro es Valles Centrales, un poco en la Mixteca, pero no tan fuerte como Sierra Norte y Valles Centrales. Entonces, de ahí empieza una trayectoria muy larga de migración hacia Estados Unidos. Mucha de la literatura sobre migración de personas indígenas se había enfocado en que ellos salieron en los años 90, precisamente en relación a la caída del precio o control del precio de café,
que se produce la mayoría en zonas donde viven las personas que se identifican como indígenas, ¿no? Entonces mucha literatura identificaba esa como migración desde los años 90, pero yo lo que encontré en la Sierra Norte fue que realmente había otro tipo de patrón migratorio que empezó con los braceros, pero también luego había otro elemento muy importante, que era la salida de mujeres jóvenes, algunas de las más pobres de los pueblos, para ir a trabajar como trabajadoras domésticas en la ciudad de Oaxaca y también en la Ciudad de México. Si han visto la película Roma, la persona que sale ahí, Cleo, ¿no? Ella representa lo que yo empecé a ver en mi trabajo de campo de las mujeres indígenas jóvenes que se fueron a trabajar como trabajadoras domésticas en los años 60 y 70. Entonces, lo que yo encontré en la Sierra Norte fue que habían ido de bracero los hombres, pero un poco después las mujeres empezaron a salir a las ciudades. Y de ahí ellas encontraron empleadores que las llevaron a Los Ángeles, California. Entonces realmente en el pueblo donde más hice trabajo de campo, que es San Baltasar y Atzachi el Bajo, en la Sierra Norte, las mujeres lideraron las redes migratorias. Llamamos redes migratorias como las redes que se construyen de que una persona se va, luego va su compadre, su comadre, su amiga, su papá. Estos son como las redes, ¿no? Y la persona que ha ido antes le ayuda a la persona que llega a encontrar trabajo, un lugar para vivir, todo eso. Entonces, encontré que las mujeres habían liderado las redes migratorias a Los Ángeles, y eso fue algo que no había visto en ningún texto sobre migración México a Estados Unidos. Entonces, eso también tuvo un impacto muy importante en la configuración de la organización comunitaria, ¿no? El pueblo donde trabajé, en Yatzachi, es conocido en la sierra como el pueblo fantasma, donde salieron, en la zona fue el primer pueblo que realmente se vació. Ya para los años 80 ya estaba casi vacía. Entonces, ha sido como el modelo a no seguir para los otros pueblos, ¿no? Como que mira, todos han salido, ya hay muy poca gente, ya la gente que se queda es de edad grande, ¿no? Entonces, una preocupación sobre cómo mantener el sistema comunitario organizativo ahí, en este lugar. Entonces, en mi tesis de doctorado, me enfoqué más en las tensiones que han desarrollado alrededor de quiénes participan en el sistema comunitario y cómo. Claro, porque además ¿qué pasa con los sistemas de cargos, ¿no? Exactamente. ¿Quién cumple las funciones ahí? Claro. Sí, exactamente, el sistema de cargos, de tequios, la organización de la fiesta. Entonces ahí es donde encontré que hay una disputa sobre el rol de los hombres y las mujeres dentro de eso, porque ya en ese contexto había una escasez de gente que puede hacer el trabajo, hacer cargos, hacer tequios, es mucho trabajo. Entonces, habían desarrollado una forma de incluir a los migrantes, ¿no? De lejos, que los migrantes podrían pagar, que alguien hiciera un cargo a su nombre, etc. Pero también querían empezar a obligar a las mujeres a hacer los cargos y los tequios. Y las mujeres solteras. Entonces, las mujeres solteras no tienen tanto apoyo como un hombre casado, que cuando va a hacer un cargo tiene su esposa, que cuida los animales, que va al campo, que le hace de comer. Pues las mujeres solteras no tienen ese tipo de apoyo del trabajo reproductivo, ¿no? Entonces muchas de ellas estaban tratando de resistir participar en los cargos y tequios, precisamente porque tenían muchas otras responsabilidades que dentro del sistema comunitario no contemplaba cómo las mujeres, las esposas de los hombres,
realmente hacen un gran trabajo para que ellos puedan servir a la comunidad de manera formal, ¿no? Entonces, pues esa como disputa, esa tensión me llevó a lo que es mi segundo tema, que son los derechos políticos electorales de las mujeres, ¿no? Entonces, mientras que estaba en el trabajo de campo y las mujeres estaban como las mujeres solteras tratando de no tener que meterse tanto en los cargos del pueblo, llegó un oficio por parte del Instituto Estatal Electoral diciendo que las mujeres tenían que participar en las asambleas y participar en los cargos, ¿no? Que ya era ley. Eso fue como en el año, creo que 2009. Entonces, lo que generó esa carta fue dentro de la comunidad como un rechazo, no a la idea de que las mujeres participan, pero precisamente a la idea de las mujeres solteras tienen que hacer más trabajo y ya no solamente es la presión por parte de la comunidad, sino también el Estado viene a decirles eso. Entonces, como respuesta, hicieron su propio oficio diciendo que gracias, entendemos, pero la verdad no queremos. Si participamos va a ser bajo nuestras propias condiciones, ¿no? Entonces esta carta lo encontré muy, muy interesante, ¿no? Porque muchas de las mujeres solteras o viudas habían sido migrantes, habían regresado, tenían trayectorias de liderazgo muy fuerte en otros ámbitos, pero algo del sistema comunitario era como que, pues sí queremos participar, pero a la vez es mucho, mucho trabajo, ¿no? Para nosotras. Entonces, de ahí ya empecé a ver en ese momento, como por el 2011, 2012, qué estaba pasando con las iniciativas para promover la participación de las mujeres dentro de la organización comunitaria en Oaxaca, ¿no? Y empecé a trabajar un poco con las sentencias del Tribunal Electoral Federal, porque realmente la paridad de género, las iniciativas para la paridad de género estaban basadas en la idea de los partidos políticos. Además, ¿no? Sí. O sea, no solamente dejaban de contemplar todo el trabajo, digamos, que tienen las mujeres dentro de las comunidades, sino además basado en un sistema de partidos políticos y no de organización comunitaria como la que estabas observando. Exacto, ¿no? Okay. Entonces, en ese momento había un debate a nivel nacional y estatal de cómo promover la paridad de género dentro de los sistemas normativos indígenas. Antes era usos y costumbres, sistemas normativos internos, ya se llaman sistemas normativos indígenas, que son los 417 pueblos, municipios que eligen a sus autoridades por tradición y costumbre, ¿no? Y que legalmente ese tipo de elección está validado, es legal en el estado de Oaxaca. Entonces, lo que ayudó mucho a como empezar a delimitar o indicar cómo debe de ser la paridad en estas elecciones municipales fue las sentencias del Tribunal Federal Electoral y también el papel del Instituto Estatal Electoral Ciudadana y Participación Ciudadana de Oaxaca. Entonces también empecé una investigación sobre qué determinaron ellos que es la participación, cómo incluir a las mujeres dentro de una organización comunitaria, ¿no? Y había como un debate, un pensamiento muy interesante en las sentencias del Tribunal Federal Electoral. Y luego el Instituto Estatal Electoral empezó a decir que no iban a validar las elecciones por sistemas normativos indígenas si no venía que había una mujer elegida al cabildo o que las mujeres participaron en la asamblea. Entonces eso ha cambiado en los últimos años dramáticamente cómo
están pidiendo los requisitos de la participación comunitaria para las mujeres. Y ha habido diferentes respuestas por parte de diferentes municipios de cómo incorporar a las mujeres. Y es un tema que da para mucha investigación. Claro. Yo quisiera, tú que eres especialista en estos temas, ¿cuál es tu opinión con lo que has conocido y cómo ves las dinámicas estas? Porque como nos lo vas describiendo, puede sugerir una imposición del Estado un poco forzada de participación de las mujeres en esos procesos de carácter político público, digamos. ¿Tú qué observas sobre eso? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión en tu conocimiento de lo que has observado? Siento que es un tema complejo, ¿no? Siento que, por un lado, entiendo el marco legislativo que indica que las mujeres tienen que participar, ¿no? Lograr la paridad de género en México ha sido un gran logro en América Latina para la participación política de las mujeres. Sin embargo, muchas veces tratar de aplicar esta legislación a un contexto comunitario luego genera muchas tensiones y ignora en parte el gran esfuerzo que han tenido las mujeres indígenas en sus propias comunidades, dentro de diferentes luchas y organizaciones, para precisamente reclamar sus derechos para participar, pero que ellas mismas definen cuáles son estos derechos y cómo se ven, ¿no? Entonces hay un rechazo por parte más notable de muchas mujeres zapatistas, en donde en el debate sobre el zapatismo y el lugar de las mujeres dentro de ese movimiento, ellas dijeron como que no necesitamos que el Estado nos diga cómo debemos de actuar dentro de nuestros sistemas comunitarios, ¿no? Retomamos que sí queremos tener más reconocimiento de nuestra participación, pero esto es algo que nos pertenece a nosotras. Entonces ahí sale la pregunta de cómo ser aliada de estas estrategias que vienen desde abajo y no vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complejo. Creo que también la aplicación de esas iniciativas ha provocado tensiones interesantes, ¿no? Y de cierta forma ha también abierto nuevos espacios que puedan reclamar las mujeres. Entonces, sí, hay mucho aún para estudiar, lo he dejado a un lado porque me metí a otro proyecto. Okay. Entonces, pero sigue ahí, hay mucho por seguir investigando, ¿no? Sí. Pero aunque tu siguiente línea tiene que ver con género también, ¿no? Nada más que ligado a desarrollo. Sí, sí. Okay. Sí, me salió la oportunidad de entrar a un proyecto de varios académicos, algunos de los Estados Unidos, otros mexicanos, y un proyecto de investigación interdisciplinaria. Entonces, quería aprovechar de esta oportunidad y me metí a un proyecto que está estudiando el papel de las mujeres dentro de las organizaciones cafetaleras en el estado de Oaxaca. Y sé que tú también trabajas temas de café. Sí. Entonces, ahí lo que se pretendía es que en la última década hemos visto un aumento en el número de mujeres que son socias de las cooperativas de café orgánica y de comercio justo, ¿no? Entonces ahí lo que queríamos como eso fue la primera observación de que qué está pasando, ¿por qué, no? Y globalmente hay una feminización de la agricultura, es decir, que muchas mujeres están tomando nuevos papeles dentro de la agricultura, al mismo tiempo que la agricultura llega a ser más precaria en términos de poder hacer ganancia,
de crisis ambientales. Entonces, ¿qué significa que las mujeres empiezan a producir en un momento donde la producción agrícola llega a ser más complicada, más difícil? Aunque las mujeres siempre han participado en la producción de café, pero hacer socia de una cooperativa implica diferentes cosas, ¿no? Que el hombre no es socio, pero la mujer sí, implica que deben de tener un registro de que su parcela es de ella. Uh-huh. Para fines de determinar que un grano de café es café orgánico, es café comercio justo, tiene que ser todo una red de transparencia detrás de este grano, ¿no? Entonces, lo que requieren es que se tienen identificado quién es el productor o productora, dónde es su parcela, asegurar que ellos mismos son las personas que están haciendo la producción en esta parcela, que están siguiendo los métodos que dictan la producción orgánica y de comercio justo. Entonces, eso significa que dentro del sistema comunitario se tenían que ya generar documentos que indican que las mujeres tienen usufructo a estas parcelas. Uh-huh. Históricamente, las mujeres no han tenido mucho acceso formal a la tierra, ¿no? Uh-huh. A usufructo o de tierra comunal o ejidal, o también a la tierra de propiedad privada. Uh-huh. Entonces, ¿qué son las consecuencias de esto? Esto justo estamos examinando nuestros resultados de investigación, pero en parte lo que pasa es que ya tener el usufructo a una parcela significa que ya esta persona puede ser reconocida como comunera dentro de la Asamblea de Bienes Comunales. Claro. Donde históricamente las mujeres han estado aisladas, no han participado. Y la Asamblea de Bienes Comunales toma decisiones muy importantes con respecto al territorio, con respecto al uso de la tierra. Entonces, pues depende de cada comunidad cómo definen quién entra en esa asamblea, ¿no? Quién es parte de bienes comunales o quién es un comunero o comunera. Pero para muchos es que ya se tiene un título de usufructo, significa que ya tiene que empezar a participar en las asambleas de bienes comunales. Uh-huh. Y participar en esa parte de la organización comunitaria. Uh-huh. Pues bien, mira, creo que has diversificado tus temas de investigación. Y dime, para ir cerrando también nos gustaría que nos pudieras platicar cómo estos temas los compartes con tus estudiantes de licenciatura y de posgrado, cómo los perciben ellos, ¿cuál es también tu observación de los estudiantes al plantearse o cuestionarse las relaciones de género que trabajas, tanto comunitarias como las organizaciones? Uh-huh. Las alumnos y alumnas no han querido trabajar tanto mis temas como me hubiera gustado. Pero lo que yo hago con mis alumnos y alumnas es intento llevarlos a campo conmigo para que, aun si no están trabajando directamente en mis temas, puedan tener la experiencia de hacer trabajo de campo. Y muchos de ellos sí trabajan temas de género luego, aunque en otros temas. Uh-huh. Y eso comparto mucho con ellos. Pero sí siento que lo que trato de ayudarles a ellos es tener esa experiencia de trabajo de campo, de ir a otro lugar, de presentarse, de pedir permiso, de ver qué puede aportar su investigación a la comunidad o con el grupo de personas con quienes se propone trabajar. Entonces, así es como los voy involucrando, yo diría más en el proceso de investigación
no tanto en los temas. En tus temáticas. Pues yo creo que esa es una gran experiencia también, ¿no? Porque muchos de los estudiantes que tenemos, pues normalmente no tienen como esa facilidad de vincularse a las comunidades y a los actores sociales en general. Pues Juli, te agradecemos mucho esta plática. Esperamos que les hayan interesado los temas que abordó la doctora Holly el día de hoy y que bueno, también saben dónde ubicarla, creo. Pues no sé si quieres dar algún último mensaje que quieras... Muchísimas gracias y pues qué buena iniciativa y nos estamos viendo. Muy bien, pues eso ha sido todo el día de hoy en Ciencia en la Universidad. Que pasen buen día.